y en este caso tengo al otro lado del Skype a Natalia Gladys, que tiene una iniciativa, un proyecto de emprendimiento que se llama Aplaudi. Natalia, buenas tardes, desde Llegó la Hora, desde 101 Televisión. Buenas tardes, encantada de saludaros. Gracias por estar con nosotros. Oye, Aplaudi, pero con truco, porque ahora lo veréis escrito y es APP Aplaudi. Cuéntanos, ¿de qué va vuestro proyecto? Bueno, Aplaudi consiste principalmente en 2 aplicaciones móviles relacionadas con el teatro. Se trata de facilitar el acceso a la cultura en esta nueva realidad post-COVID-19, ¿verdad? Así que tenemos Aplaudi Live TV, por un lado, que transmite en directo las mejores obras de teatro, el ópera, para que el espectador las pueda disfrutar en su dispositivo móvil, en su tablet, ordenador. Se le manda avisos sobre estos grandes eventos culturales digitalizados, decimos, pero más importantemente todavía se le mantiene al tanto en cuanto a la agenda cultural local, ¿verdad? Nosotros entendemos muy bien la necesidad de la experiencia en vivo en cuanto a la cultura y el turismo. Así que nuestro objetivo es simplemente llenar las butacas del teatro hasta lo máximo permitido, ¿verdad? Cuando los teatros lo necesitan. Y por otro lado tenemos Aplaudi Access, que se usa dentro del espacio escénico, dentro del auditorio, y facilita programa de mano, reemplazando el folleto tradicional, y para el público que lo puedan necesitar, se facilita subtítulos adaptados, audiodescripción y traducción también. Así que en la nueva realidad queremos que los teatros abran sus puertas a todo el público, no dejando a nadie atrás, incluyendo turistas internacionales y las personas con discapacidades sensoriales, obviamente. Qué bueno. En esta nueva época, juntando 2 conceptos, uno tan histórico como es el teatro y algo tan nuevo como son las aplicaciones. Así que nos proponéis que podamos, yo qué sé, ver un concierto, una ópera, a través de vuestra plataforma, por ejemplo. Exactamente. Queremos fidelizar al espectador, ¿verdad? Entonces, transmitir lo mejor en cuanto al teatro de todo el mundo, según las preferencias del idioma, por ejemplo, pero, digo, importantemente, anunciar lo que está pasando a nivel local para que cuando los teatros y auditorios lo necesitan, otras iniciativas turísticas, que se mantenga informado tanto al turista que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Interesado en la cultura o, bueno, queriendo pasándolo bien. Yo creo que todos ya tenemos mucha hambre de la cultura y de... Muchas ganas. Además, aquí lo reivindicamos y... En fin, ¿qué les vamos a contar desde 101 Televisión? Por cierto, Aplaudi, esta aplicación, ¿ya está en las tiendas? ¿Ya podemos descargarla? Aplaudi Access es el fruto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, nuestro gran hermano, ¿vale? Y estará disponible en las tiendas este mismo mes de octubre. Aplaudi Access requiere nuestro trabajo con los espacios escénicos de gran medida. Entonces ahí esperamos la colaboración de los grandes teatros. Y por otro lado, Aplaudi Live TV es el fruto de la aceleradora Tourism Hub del Turismo Costa del Sol. Es el fruto de esta consultoría y estará disponible a mediados del año que viene. Natalia, pensándolo, esto se puede aplicar en otros sectores, ¿no? Exactamente. En realidad, en todos los sectores turísticos se puede aplicar, incluyendo los eventos deportivos, que uno quiere hacer accesibles, ¿verdad? Más accesibles a todos los públicos, pero también tiene su potencial en cuanto a los aeropuertos
para facilitar el viaje de la persona discapacitada sensorialmente. En este sentido, Applaudi Access puede facilitar los comunicados, todos los comunicados a cuales un turista discapacitado quizás no tenga acceso de otra forma. Entonces, esto requería nuestra colaboración con los aeropuertos que esperamos que todo es posible ahora mismo. Qué bueno. Oye, tengo dos preguntas. La segunda es la buena, es la importante para terminar, pero estar nominados a los premios Turismo Costa del Sol, a las iniciativas turísticas emprendedoras, supongo que es un empujón, ¿no? Un chute, un aval para seguir trabajando en este área de las aplicaciones, de la tecnología y del emprendimiento. Claro que sí. Yo animo a todo el mundo, por ejemplo, el año que viene, a tomar parte por ejemplo, esta aceleradora, si tenéis ideas en cuanto a que se puedan aplicar al turismo local. Pero en general para mí, por ejemplo, fue una experiencia increíble y sigue y nada mejor que nos pudiera ocurrir en estos tiempos tan difíciles, en la cuarentena, cuando justamente los teatros eran los que más han sufrido, ¿verdad? En cuanto a no poder abrir hasta casi ahora, ¿verdad? En fin, es un momento de reinventarse y vosotros estáis ofreciendo soluciones. De acuerdo. He dicho que tenía dos preguntas, la segunda es la más importante. He dicho, Natalia, ¿de dónde eres? Porque por el acento no sé si eres del Perchel o de la Malagueta o de Ciudad Jardín. Por ahí. Bueno, yo vivo en Nerja, soy polaca originalmente. Me he mudado aquí en la última crisis, en el año 2010. He estudiado Historia del Arte en Londres, ahí he trabajado también decimos, sector cultural, y he llegado a Nerja para abrir un negocio de hostelería, ¿vale? Que iba a ser una iniciativa temporal, pero sigue abierto hasta hoy en día. Y eso. Por otro lado, Applaudi ha nacido en el año 2018. Es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y por ProMálaga. Y bueno, ha ganado un premio de Mujer Emprendedora Inmigrante año pasado, así que queremos seguir así. Qué bueno. Pues lo has contado todo y además has elegido un sitio para vivir que a mí personalmente me encanta, es de mis favoritos, que es Nerja. Natalia Gladys, Applaudi, muchísima suerte en la entrega de esos premios que organiza la Diputación Provincial de Málaga. Muchas gracias. Cruzamos los dedos y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte, buen fin de semana a todos. Igualmente, hasta luego. Natalia Gladys, de la aplicación del